Vamos a hacer un tipo de actividades un poco más de tipo funcional para lo que es la realización en casa. ¿Listo? Tenemos a nuestro compañero que se llama Andrés Arcila y es nuestro modelo a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un calentamiento de un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos y vamos a tener un objetivo en el cual vamos a trabajar lo que es miembros inferiores, parte del core, que es la parte de nuestro cuerpo en la parte medial, y lo que es la parte superior de nuestro cuerpo, que es la parte de nuestros brazos y la parte de la espalda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un calentamiento un poco más dinámico para poder iniciar y darle continuidad a lo que es esta actividad. Entonces vamos a empezar con lo que es movilidad articular de la parte superior, lo que es la parte del cuello. ¿Listo? Vamos, 1, compañero, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer rotación completa de nuestro cuello. ¿Listo? 1, 2, 3, devuelve, 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos, hombros atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a abrir, a extender los brazos y vamos a hacer círculos pequeños. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. ¿Listo? Vamos un poco más. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos a hacer un poco más activos y vamos a empezar a hacer skipping mientras vamos haciendo otro tipo de movilidad. ¿Listo? Vamos, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevamos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora extendemos la parte del miembro superior y tocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos atrás. 1, 2, 3, 4. No nos olvidemos del braceo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Volvemos, skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a bajar. ¿Listo? 1, 2, 3, todos. 1, 2, 3. Vamos. Eso es. ¿Listo? Última. ¿Listo? Vamos. Atrás, avioncitos. Vamos. Extendemos bien nuestro cuerpo. Que quedemos de una forma un poco más plana y el pie totalmente estirado. ¿Listo? 1, 2, 3, 4,
5. ¿Listo? Vamos a terminar un poco más de movilidad en la parte inferior, en los tobillos. ¿Listo? Cambiamos de movimiento, devolvemos, cambio de pie, vamos hacia un lado primero y devuelve. Eso es. Listo. Podemos acompañar este tipo de calentamiento con un tiempo de 3 a 5 minutos en lo que es salto de cuerpo, que nos va a ayudar a complementar un poco más lo que es la parte de ejercicios aeróbicos y nos va a ayudar a lo que es el trabajo de un calentamiento un poco más general. Listo, el primer ejercicio del día de hoy es la zancada y lo vamos a trabajar con lo que es un palo de escoba, un implemento que podemos encontrar fácilmente en lo que es en cualquier lugar de nuestro hogar. ¿Listo? Entonces el compañero va a usar el palo de escoba, lo va a sostener a la anchura de los hombros y al igual la apertura de las piernas. Listo, vamos a trabajar un poco más de coordinación y al momento que trabajamos la zancada, vamos a lanzar un pie adelante, un paso adelante, hacemos una flexión de 90, adelante y atrás y con el brazo totalmente estirado. Ahí lo veremos con el compañero. ¿Listo? Adelante, eso es. Pecho y cambio. Pecho y cambio. Listo, vamos a trabajarlo durante 30 segundos. Recuerden, tener la posición de 90 grados y al igual que acá en el miembro inferior del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en 3, 2, 1, sale. Eso es. Vamos, vamos. Voy a acomodar el pie atrás. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Te quedan 15 segundos. Vamos con toda. Vamos, vamos. Toma el pie atrás. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. ¿Listo? Vamos a hacer, tiene un descanso de 10 segundos y volvemos a repetir. Podemos variar el ejercicio en caso de que nos dificulte hacer este movimiento, lo podemos variar con lo que es este apoyo. ¿Listo? Cambiamos de pierna y vamos sosteniéndonos con lo que es el palo. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1, sale. Eso es. Recuerden, no deben tocar con el pie de atrás, con la pierna de atrás, tocar el suelo. ¿Listo? Es en un tiempo sostenido. En 3, 2, 1, descansa. El segundo ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy es la sentadilla. Ya hicimos una parte que era la zancada, hoy vamos a hacerla con sentadilla, que es al mismo tiempo. ¿Listo? Recuerden, con el palo de escoba lo pueden poner en la parte de atrás, lo sostienen y de esta manera hacen la flexión. Bajan y suben. ¿Listo? Recuerden, la apertura de las piernas deben estar a lo que es la anchura de los hombros y bajamos. El compañero lo realizará. Serán 30 segundos de igual manera de trabajo con 10 de descanso. Recuerden que no es a la mayor cantidad de sentadillas que hagan, sino de la mejor manera que se realice. ¿Listo? En 3, 2, 1, sale. Recuerden tener la espalda totalmente recta y poder bajar hasta donde más puedan. ¿Listo? La idea es que no haya flexión en la parte de la espalda para que puedan trabajar de una mejor
Listo, para tener un poquito de variables y si vemos que podemos trabajar un poco más de intensidad en nuestro ejercicio, tenemos otro tipo de sentadillas que es un poco más de fuerza explosiva y lo que es reducir un poco el impacto a la hora de caer. ¿Listo? Vamos a hacer la sentadilla y pegamos un pequeño salto y volvemos a caer. ¿Listo? De esta manera, en el momento que caigamos, volvemos y nos elevamos. ¿Listo? El compañero ya lo realizará con la respectiva técnica y trabajaremos en 30 segundos. El mismo tiempo de descanso. 3, 2, 1, sal. Recuerden intentar reducir el impacto a la hora de caer para evitar lesiones en la rodilla. ¿Listo? Nos quedan 10 segundos. 3, 2, 1, descanso. Recordemos que en cada sesión, en cada momento en el que se hace actividad física, debemos estar con una hidratación permanente. ¿Listo? La hidratación es antes, durante y después del ejercicio. ¿Listo? Entonces, en cada ejercicio que se realiza va a tener un tiempo de descanso o tenemos un tiempo de descanso en el cual debemos estar hidratando. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda tener un mejor funcionamiento y trabajar de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, en estos momentos vamos, mientras el compañero también hidrata, vamos a hacer un pequeño, lo que es stretching, para que relajemos un poco la zona muscular, la cual le va a ayudar a una mejor recuperación en lo que es nuestros grupos musculares y el trabajo va a ser un poco más fluido. ¿Listo? Entonces, compañero, vamos a estar aquí. En caso de que tengamos un acompañamiento de alguien más, podemos elevar las piernas y hacerle una movilidad. ¿Listo? Para que haya un retorno. Eso es. ¿Listo? Para que haya un retorno un poco más rápido y se recuperen un poco más los músculos. En caso de que estemos de una manera un poco más solos, lo podemos hacer que el compañero haga la movilidad y que él mismo mueva los músculos y los contrae. ¿Listo? Suelta y contrae, suelta, contrae, lo cual nos va a ayudar a una mejor recuperación en la zona muscular. ¿Listo? Otra de nuestras actividades para el día de hoy es un poco más para la zona del core, la zona abdominal. ¿Listo? Entonces vamos a realizar lo que son las planchas con un trabajo o un tiempo de trabajo de 25 segundos. ¿Listo? Y un descanso de 15 segundos. ¿Listo? Entonces el compañero se agacha de esta manera, va a tener la espalda totalmente recta y la mirada va al piso. ¿Por qué mirada al piso? Porque esta es nuestra posición anatómica en la cual siempre estamos mirando al frente. ¿Listo? Nosotros normalmente no miramos de esta manera. Lo ideal es que el compañero también mire cuando está haciendo este ejercicio al suelo. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1, salto. Eso es. Quedan 5 segundos. 3, 2, 1, descanso. ¿Listo? Eso es. Sala. ¿Listo? Hacemos pata un poco más recta, elevación arriba y de esta manera seguimos el trabajo de la plancha. Esta es una parte donde vamos a trabajar un poco más lo que es la zona de core, la zona del abdomen. ¿Listo? Para las personas que quieren tonificar, quieren ganar fuerza en la parte abdominal, este es uno de los mejores
mejores ejercicios. 3, 2, 1, descansa. Listo. Otro de nuestros ejercicios y el último por el día de hoy es también la parte abdominal. ¿Listo? En la cual vamos a trabajar sencillamente. Si tenemos un implemento como una pelota en casa, lo podemos trabajar con él. En caso de que no, podemos trabajar sencillamente hasta con cualquier objeto, como lo que es en este momento esta botella de agua, que es la hidratación de nosotros. El compañero la va a coger y va a pasar el implemento por el medio de las piernas, en el cual también la espalda va a estar en forma de sostenido y va a formar en forma de listo, y va a empezar a trabajar 30 segundos pasando el implemento por el medio de las piernas. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, sale. Recuerden tener esta posición en B para poder trabajar un poco más la zona abdominal que queremos. Segundos, vamos. 10 segundos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Recuerden tener el descanso y la hidratación mientras descansamos. ¿Listo? Tenemos un trabajo de 30 segundos y un descanso de 10. Listo. Recordemos que al finalizar cada sesión de clase debemos tener un buen estiramiento. ¿Listo? El estiramiento nos ayuda a recuperarnos mucho más, a evitar lesiones durante el transcurso de nuestro día cotidiano, y al finalizar nuestra actividad los músculos están bastante atrofiados, cansados, y esto nos va a ayudar a lo que es una mejor recuperación. Además de esto, nos ayuda a disminuir lo que nosotros habitualmente llamamos como el engrane. Entonces vamos a tener, como les decimos, un mejor desarrollo en lo que es la actividad del día a día. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a estirar entre 10 segundos por cada movimiento que hagamos. ¿Listo? Vamos arriba. 1, empinado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Vamos atrás. 1, 2, enviamos el hombro un poco más atrás y con el otro brazo empujamos hacia la espalda. 6, 7, 8, 9, cambio. ¿Listo? 1, 2, 3. La idea es que el brazo toque a la mitad de la espalda. ¿Listo? 7, 8, 9, cambio. Vamos al frente y el brazo de arriba, el brazo de abajo hace totalmente el estiramiento de esta parte, de los 3. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia. ¿Listo? Vamos, hacemos apertura de nuestros miembros inferiores y vamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia. Vamos hacia adelante, hacemos una semiflexión y estiramos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La idea es que estiramos esta parte. 8, 9, 10. Ahora hacia atrás y estiramos totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora totalmente estirado y saca un poco de glúteo. Podemos girar un poco. Espalda recta, estira, espalda recta y brazo estirado. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tenemos un compañero con el cual vamos a trabajar, podemos hacer una rotación, espalda con espalda, y tocamos la espalda. Mira.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia al otro lado, los pies mirando al frente. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos. Manos en la parte de la zona lumbar y los 4 dedos en la parte donde limita con el glúteo. ¿Listo? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos arriba, elevación de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. Recordemos tener el otro pie, el pie de apoyo totalmente estirado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. Ahora la parte de atrás, mano contraria al pie y rodillas juntas. ¿Listo? Rodillas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. ¿Listo? Hacemos apertura en las piernas y tocamos el suelo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalmente estiradas, estiradas. Eso es, otra vez. Recuerden estirar hasta donde ustedes puedan. No resorteemos, no bajemos y subamos. Lo que podemos hacer aquí es ocasionar una lesión. ¿Listo? Es hasta donde nuestro cuerpo nos lo permite. Si llegamos hasta esta parte, pues hasta ahí lo dejamos. O si llegamos hasta más abajo, excelente. ¿Listo? Pero no resortear. Podemos causar una lesión. ¿Listo? Vamos al lado. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. Ahora vamos al frente. Paso al frente. Flexión como tipo zancada y tocamos con los brazos. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia. La idea de este es que el pie quede totalmente plantado en la parte del suelo, ambos, ¿no? Y lograr estirar todo lo que es esta parte de nuestra pierna. ¿Listo? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Recordarles una vez más que la hidratación debe ser antes, durante y después. ¿Para qué? Para que tengamos un mayor funcionamiento y un mejor desempeño en lo que es nuestras actividades físicas. ¿Listo? No dejar de hidratarnos en el momento de la actividad física porque nos dé vaso, porque de pronto nos dé llenura, no, al contrario, antes evitar que nos dé sed para que el cuerpo siga mucho mejor. También recordarles que la actividad física para jóvenes, adultos y sobre todo niños debe ser muy constante y como mínimo 3 veces a la semana. Entonces, si queremos tener un mejor funcionamiento en nuestra vida diaria, evitar lo que son enfermedades de hipertensión, estrés y otras como enfermedades cardiovasculares, lo ideal sería que practiquemos algún deporte o hagamos actividad, como les decía anteriormente, como mínimo 3 veces a la semana, de 30 minutos a 50 sería lo ideal. ¿Listo? Agradecerles también a lo que es el Cuerpo en Equest de Toribio y al CCD por este acompañamiento que nos viene haciendo y todo el aporte que ha hecho en el recorrido de estas actividades. Muchas gracias.